Bienvenidos al tercer podcast de Colectiva Xbox. Soy Gabox junto a mis compañeros Luis Nud. ¿Qué haces, Luis? Hola Gabox, todo bien. Y hola a todos los que nos escuchan. También tenemos a nuestro invitado especial, el señor Ariel Fuentes, Kashi. ¿Cómo andás? Buenas noches Gabox, gracias por la invitación. Un gusto participar acá en la conversación sobre estos temas que nos interesan tanto. Ha sido una semana dentro de todo interesante para algunos, activa por un lado. Tenemos los temas de principalmente Microsoft. Por un lado, el abandono de ciertos productos comerciales, o sea, principalmente anunciaron la muerte definitiva de Windows Phone. También es como Cortana, que la están haciendo a un lado. Y para mirando más el lado de Xbox, como son los rumores o especulaciones o el humo, como quieran llamarle, dentro de Recedera, que hablaron un poco de las especificaciones, otros hablaron un poquito más sobre, bueno, Microsoft va a lanzar esto la próxima generación, va a comprar quizás esto. Bueno, hay mucho que discutir en general por eso. Pero también hay un tema más pochoclero, como lo llamó Kashi, antes de comenzar la grabación, que este fin de semana estamos grabando, justamente está realizándose la primera demo de Anthem. El próximo fin de semana, que es del 1 al 3 de febrero, va a haber una demo abierta. Así que bueno, por lo menos comenzaríamos con el tema de Microsoft. Así que, ¿cómo viene la onda, Kashi? O sea, vos estás muy metido con el tema de Microsoft también. Le das mucha cobertura. No sé si cobertura, digamos, es un tema que me interesa como ciudadano que consume mucha información, vamos a decirle así, ¿no? Y como usuario histórico de productos de Microsoft, entre los cuales está Xbox, ¿no? Lo que vemos esencialmente es que Microsoft cada año está abandonando más y más los productos que tiene orientados al consumidor, es decir, los productos que no son empresariales, los productos que el usuario puede elegir, que puede comparar. Tiene varias derrotas grandes en el bolsillo Microsoft, tiene derrotas en el sector de los mails, con Outlook por ejemplo, que perdió mercado contra Gmail, tiene derrotas en el sector de búsqueda, con Bing contra el famoso y poderoso Google, y bueno, la derrota más crítica creo yo de todas, que es la derrota del sector móvil, ¿no? Con, como decías vos recién, rendirse en la telefonía móvil, que es el anuncio de que se corta el soporte para Windows 10 móvil. Windows le entrega lo que le quedaba de mercado, que era mínimo, a Google con Android y a iPhone con iOS. Es un Microsoft que se está transformando cada vez más en una empresa de servicios, como era IBM antes, ¿no? Es una empresa que va a ser invisible para el usuario promedio, para el consumidor promedio, y que irónicamente tiene como marca más exitosa de consumo a Xbox, que no es la que va ganando en su industria, digamos, ¿no? Para adelantar un poquito, temas que vamos a hablar después. Es decir, Xbox, a pesar de ser la segunda o la tercera empresa de videojuegos que más vende, es tal vez la marca de consumo más exitosa que tiene Microsoft. Y la que podemos decir menos en riesgo está. Pero Microsoft está siendo más invisible para el ciudadano común, para el consumidor promedio. No se puede vivir en un ecosistema de Microsoft como si se puede en un ecosistema de Apple o de Google, ¿no? Se está retirando de espacios. Uno no puede vivir usando productos Microsoft, aunque quiera. Por ejemplo, con Windows Phone. Sí, exactamente, para los que no estaban tan enterados, o sea, el soporte para Windows 10 Phone se va a terminar ahora en diciembre de este año, me parece, ya como que en 2019. En 2019, ¿no? A los que nos gustaba Windows Phone, fuimos perdiendo funcionalidades. Lo último que quedaba en pie ya era WhatsApp prácticamente. Yo mismo no quería pasarme a los demás sistemas operativos y tuve que hacerlo porque WhatsApp me estaba funcionando mal. Y este mes anunció Microsoft, bueno muchachos, es hora de saltar de barco porque nosotros mismos lo abandonamos, ¿no? Aunque quieras usar Windows Phone, no tenés más opción que pasarte a Android o a iOS de Apple. Lo que buscan estas compañías es controlar el ecosistema, controlar todo lo que un usuario hace en la red, toda la información que un usuario tiene, todos los programas que se descarga, todo lo que usa. Y al perder el campo móvil, es mucho el poder que se pierde para una compañía de este tipo. Una compañía tecnológica como Google, como Microsoft o como Apple, ¿no? Y Microsoft estaba acostumbrada a tener un monopolio de los sistemas operativos con Windows desde hace casi 30 años. Y si no me equivoco, el año pasado, por primera vez en la historia, Windows pierde el monopolio, deja de ser el sistema operativo más usado del mundo a manos de Android. Es decir, en criollo diríamos acá, en este momento hay más gente usando Android que usando Windows en el planeta. Y eso va a tener consecuencias en los próximos años, ¿no? O sea, para lo que son como el avance, o sea, las plataformas móviles, bueno, en los últimos años avanzaron mucho. O sea, Microsoft, como sabemos, ¿hace cuánto que fue que compró Nokia? ¿Qué fue? ¿2008 o 2009?
En 2013, tan cerca como 2013, Steve Ballmer No me acordaba. fue el último ataque de Steve Ballmer, ¿no? El segundo CEO de Microsoft después de Bill Gates, un tipo muy controvertido, una persona muy controvertida. Como una de sus últimas acciones como CEO de Microsoft, compró Nokia por mucha plata, es una movida que generó mucha controversia. Y bueno, Microsoft se retira de un lugar donde intentó pisar fuerte y no lo logró. A pesar de haber comprado una marca con mucho pasado, con mucha tecnología como Nokia, Windows Phone, por un montón de razones, algunas de las cuales vamos a mencionar, no caló hondo en el consumidor. Quien tuvo Windows Phone quedó muy conforme por lo general, es decir, quien probó el ecosistema quedó muy convencido con Windows Phone. Sigue teniendo sus fanáticos, ¿no? Sigue habiendo algún que otro foro, algún que otro blog de fanáticos nostálgicos de Windows Phone. Pero las masas eligieron otra cosa y bueno, acá está Microsoft por primera vez en su historia jugando un poco de visitante, ¿no? En el ecosistema de otro, sin sus propias reglas. Windows le permitía a Microsoft imponer las propias reglas de juego. Bueno, eso a partir de ahora no va a pasar más y va a tener implicancias incluso para nosotros jugadores de Xbox, ¿no? Bueno, desde tu punto de vista exactamente, ya que está el abandono hacia Windows Phone, bueno, también lo de Cortana como que, un poco como que se están tirando más a Alexa, tengo entendido, ¿no? Más trabajar con Amazon que otra cosa. Exactamente, no solo con Alexa, sino admitir a Google Assistant o a Siri misma, que está bastante en decadencia, o en caída. Porque esto está atado a lo que decíamos recién, ¿no? Estos asistentes virtuales funcionan en base a la información que junta una compañía. Windows no es la compañía que más información junta, la que más junta es Google, y esta inteligencia artificial se alimenta de todas esas búsquedas. Si comparamos Bing con Google, queda muy claro quién es que junta más información. Y Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo esta semana, bueno, tenemos que sacar de primera plana a Cortana, que se transforme en un asistente de asistentes. No va a estar todo el tiempo latiendo Cortana ahí para ayudarte. Cortana va a estar cuando la invoques, cuando la llames, cuando la necesites. Pero puedes usar otro asistente que no tenemos problema. Realmente nos rendimos también un poco en esta búsqueda. Es algo curioso porque era una apuesta fuerte de Microsoft, ¿no? Había mucha plata en Cortana, simbólicamente era muy fuerte porque intentaba meter la marca Halo en otro lugar, ¿no? Estaba bautizada por el famoso personaje de Halo. Y realmente no prosperó. Vamos a ver, no es que la elimina Microsoft, pero sí la pasa, digamos, a un banco de suplentes o una línea más invisible para el usuario. ¿Por qué en sí? Lo que me pregunto es por qué tanto Microsoft ha fracasado en, bueno, ¿cuánto pongamos? Los últimos 10 años en lo que es el ámbito comercial, o sea, para más el cliente común o el cliente más que ahora está más en Android o en iOS con lo poco que tiene Apple, que bueno, anda a saber cuándo Apple también se va a caer, porque básicamente lo que es Android, lo que es Google, está consumiendo todo lo que es el mercado. Bueno, uno llega a pensar, bueno, Microsoft hace, qué sé yo, fue hace como 2 años cuando ya, no, 1 año y algo fue cuando, como Groove era, servicio de música que tenían de streaming, Groove, se murió. Groove Music, sí. Mira, todavía están buscando las explicaciones, ¿no? Hay gente que lo debe estar investigando, debe estar obsesionada con esto, especialmente al interior de Microsoft. Yo creo que es un tema principalmente de imagen. Microsoft es una empresa ya de unos 40 años, con un pasado muy vasto, que arrastra un problema de imagen. Microsoft quedó como una empresa muy monopólica, con unas prácticas controvertidas, ¿no? Muy de dominar a los rivales e impedirles entrar. Eso estuvo cambiando en los últimos años, pero el usuario común ya no lo ve, ¿no? Se habla de Microsoft como un imperio antiguo, maligno, monopólico. Y como dijiste vos, hay productos que fueron buenos y fracasaron. Groove Music, Windows Phone, Bing. Ni hablar de los navegadores, ¿no? El Internet Explorer fue hegemónico en el mundo, tenía una cuota de mercado gigantesca, era muy criticado, no era un gran producto, y hoy no existe, se transformó en Edge, y Edge también, ahora va a usar el motor de Chromium. Es decir, Microsoft tuvo un problema de imagen con el consumidor y se retiró a otro ámbito. El consumidor vio que tenía productos comparables mejores o con mejor imagen, de una empresa en la que confiaba más, y la fue abandonando de a poco. La ironía es que le quedan solo 2 bastiones a Microsoft, y son uno Surface, a la que le está yendo muy bien. Recordemos, Surface es una línea de notebooks de gama alta, ¿no? Con Windows, muy caras en el mercado argentino, por lo menos, no sé Luis en el mercado de ustedes, pero acá es muy cara. En general en todo el mundo es una línea premium de computadoras. Y la otra, irónicamente, es Xbox, a la que si leemos, por ejemplo, una reunión de inversores de Microsoft, el CEO de Microsoft les insiste a los inversores que hace falta meter mucho dinero en gaming, les asegura que está muy relacionado con la nube, con la fidelidad de los usuarios, que es
un gran bastión de fieles, ¿no? Quien se quedó en Xbox en esta generación tan difícil no se va a ir más. Quien se compró una Xbox One y se duró toda la generación como usuario de Microsoft no se va a pasar a otra plataforma. Entonces es muy defendido Xbox. Irónicamente es uno de los pocos lugares donde esta compañía logró, digamos, fidelidad a largo plazo por parte de los consumidores. Pero los fracasos son muchos y algunos injustos, ¿no? En tu caso, bueno, en mi caso yo de los servicios que, bueno, Group sí lo probé durante un momento, de hecho, lo probé más que nada porque tenía la oportunidad cuando jugaba Forza Horizon 3, por lo menos te daban por tiempo limitado acceso a toda la biblioteca de música de forma gratuita. Podías usarla en el celular, en la PC, en donde vos quieras. Sí, pero lo que yo he consumido más que nada nunca han sido esos productos más enfocados de Microsoft, nunca los probé. Sí, tengo un Windows Phone, uno de esos viejos Nokia creo que es del 2014, que se me hizo práctico para lo que fue el correo y para otras cosas, pero para soporte de aplicaciones era horrible. Sí, sí le daba otros usos y tenía que usar muchas aplicaciones o aplicaciones de clientes, cosas de terceros, porque, por ejemplo, aplicaciones como YouTube no, Facebook sí tenía aplicación, pero funcionaba bastante mal, pero, por ejemplo, YouTube, que es una de las principales que uso, no tenía soporte en Windows Phone para esa época. Vos, Luis, ¿vos qué decís? O sea, ¿vos usaste los productos de Microsoft en general? Bueno, yo logré usar lo que es el Windows Phone, no era mío. Me pareció bastante interesante el sistema que tenía, pero poco práctico. Al menos la interfase se parecía bastante a la de Windows 8.1 o Windows 8. La interfase creo que se llama Metro, ¿no? Sí. Me pareció interesante, bonito, pero poco práctico. Incluso eso ya fue desfasado, ¿no?, en versiones posteriores de Windows 10. Y bueno, para sumarle tal vez alguno de los fracasos o cosas que no han funcionado con Microsoft, podríamos sumarle lo que es el Kinect, ¿no? Que se intentó hacer en el 360 y se forzó su uso en el One, y que finalmente son muy pocos los juegos o aplicaciones que le dan realmente un uso, ¿no? Sí, como que hubiera faltado la famosa Killer App, ¿no? El de Kinect. Kinect tenía una tecnología muy interesante. Yo creo que le sumaba a la experiencia de la consola. De hecho, yo la One me la compré con el Kinect, aunque me saliera bastante más cara. Pero no llegó el juego salvador, el juego que justificara esa inversión, ¿no? Y aunque vendió muy bien, si no me equivoco, vendió unos 30 millones de unidades, que es un montón para un producto de ese tipo. Para la primera Xbox, la 360, todo Kinect venía con el Kinect Adventures, y el Kinect Adventures, al menos, no me acuerdo en qué año, ya alcanzaba como las 20 millones de ventas, y eso sabía que era más que nada porque estaba con el bundle, con el Kinect. Claro que estamos pensando, si la consola vendió alrededor de 80 millones de unidades, que 20 o 30 millones de esos 80 tuvieran un Kinect es un montón, digamos, ¿no? Era parte del ecosistema. Lamentablemente no falló. Fue un producto que más que nada fue sacado como un capricho por competencia, en parte a Nintendo y en parte también porque Sony estaba con los sensores de movimiento. O sea, fue como extender la generación 1 o 2 años con algo que pasó de moda enseguida. Yo, a ver, discutiría con eso, Gabox. No tuve el de la primera generación, sí tuve el de la One, que me trajo algunos problemas, pero creo que no era un capricho, no era un gimmick, como se llama, ¿no? No era un chiste fácil el de Kinect. Creo que tenía un potencial muy enorme que nunca se alcanzó, y de hecho ahora hay varias empresas que están intentando hacer cosas parecidas, ¿no? Se rumorea, por ejemplo, que la patente de lo que sería el joystick del PlayStation 5 tiene un sensor de movimiento, por ejemplo. Es decir, Estamos hablando de especulaciones y rumores técnicos de patentes que están saliendo ahora, ¿no? Pero Microsoft abrió un poco la cancha con eso. El consumidor acompañó en un momento y bueno, a lo largo de los años, si no me equivoco, Kinect es de 2009-2010, ¿no? No llegaron 2010. A salir 2010, no llegaron a salir grandes títulos que lo justificaran. Exacto. Pero creo que le sumaba mucho a la experiencia. No salieron, al menos que eran interesantes, pero Kinect terminó siendo irónicamente más que algo que se adaptó bien al mercado de videojuegos, sirvió más para otras cosas, o sea, sirvió más para trabajar más sobre PC o más sobre otros campos que los videojuegos. O sea, eso fue más la ironía que tuvo, quizás. Irónicamente, yo sirve más como cámara de seguridad, de hecho, o sea, no, sí. Hay una foto con el Kinect de la Xbox One siendo que funciona básicamente como una cámara de seguridad, no me acuerdo dónde. No sé si eran unos aeropuertos o no sé dónde, pero funcionaba como. No se me hubiera ocurrido. Sí sé que funciona en algunos laboratorios, por ejemplo, ¿no? Se lo usa. Va a ser reemplazado por HoloLens,
si termina de despegar HoloLens. Tecnología muy interesante que implicó mucho desarrollo, mucha ciencia, mucha técnica, y que bueno, no pegó en el consumidor también, ¿no? Un caso, tal vez uno de los más injustos, ¿no? De derrotas de Microsoft. Y otros casos también que podemos mencionar, el de Zhune, que era el pequeño reproductor parecido a un iPod, ¿no? Realmente ha perdido el visto bueno de los consumidores Microsoft. A veces justificadamente, como los navegadores que eran inferiores a los de la competencia, y en otros no, como Kinect. Justo hay una noticia respecto a ese HoloLens. Bueno, creo que ya sería la versión 2 la que están tratando de mejorar y que tenga un costo menor. Tal vez sea ese uno de los principales problemas para poder sacarla al mercado, el elevado precio que parece tener. Me parece que en este mes de febrero va a haber un congreso de móviles en Barcelona donde van a dar algo de novedades, ¿no? Respecto a este HoloLens 2, que fuera o dentro de Xbox podría ser bastante útil. Sí, se estaba rumoreando muy fuerte esto, que dice Luis, pero la semana pasada circuló en los foros especializados. Acá estamos citando mucho un foro, lo digo para el que no esté enterado, un foro que se llama Resetera, foro muy importante de gente que trabaja en la industria, ¿no? Es un foro muy orientado a Sony, lamentablemente con un sesgo muy fuerte hacia Sony, pero con gente que trabaja en la industria y filtra alguna información. Y se hizo una encuesta entre desarrolladores para ver cuántos de los desarrolladores de realidad virtual estaban trabajando para HoloLens, para PSVR y para las demás plataformas, ¿no? Y tanto PSVR como HoloLens sacaron muy baja participación en lo que se está haciendo ahora. Es decir, hay muy pocos juegos en desarrollo para esas dos plataformas. Microsoft todavía no lo está vendiendo a HoloLens al consumidor y no lo está proyectando todavía como un accesorio de Xbox, pero realmente, si no me equivoco, estaba en el 8% para HoloLens y el 13% para PSVR. Es decir, no es un producto para el consumo masivo todavía, por lo menos, ¿no? Como que hay poco juego en desarrollo para esa plataforma. Decían, ¿cuándo fue esto? En 2016 o 17. Pero que estaban hablando mucho del tema de VR, de soporte para realidad virtual en la consola, cosa que nunca pasó. Sí, 2016, si no me equivoco, ¿no? O sea, sí, acá chequeo Project Scorpio, anuncio E3 2016, de la conferencia de Microsoft. Sí. Después, de hecho, lo habían borrado, se generó mucha controversia que lo borraron de una de las páginas, ¿no? Si en un momento uno se metía en la página de Microsoft a investigar sobre Project Scorpio, decía que iba a tener VR, y eso en algún momento se borró, se abandonó. Quizás se pateó para más adelante para la novena generación, cosa que hablaremos en otro momento, ¿no? La torta es muy chiquita para el costo necesario para entrar con fuerza, digamos, ¿no? Está creciendo el VR, pero es una porción muy chiquita del mercado de videojuegos, y Microsoft esta vez pretende que no le pase, creo yo, lo que le pasó con Kinect. Entonces espera que se infle ese mercado, que crezca, que el consumidor confíe en esa modalidad de juego para después entrar con fuerza. Está como mirando desde lejos, ¿no? Acompañando, cabalgando desde lejos, mirando qué está pasando, pero no se mete de lleno. Sí, para aclarar un poco ese tema de las VR, lo que se propuso, según tengo entendido, con Microsoft fue utilizar un dispositivo que ellos no era de ellos, era el Oculus, si no me equivoco. El Oculus, sí, que también se usó para PC, ¿no? Yo tuve la oportunidad de probar el Oculus y es bastante inmersivo el Oculus. Y hubiera sido un gran aporte. Lástima que tal vez la potencia o tal vez el hardware que se requiere para moverlo es especial, se requiere una potencia, tener potencia con el hardware. Tal vez con la Xbox One X lo hubieran logrado, pero con las consolas instaladas que son las estándar, la S o la FAT, le iba a faltar bastante. Pero para diferenciar lo del HoloLens, es realidad aumentada, no es VR, o sea, es una realidad mixta. Es decir, mezclas elementos. Exacto, digamos, es como más realidad. Interactuar. La interacción está sobre objetos reales. Exacto, con la más realidad. Que nada. Yo la realidad aumentada la probé, al menos lo que era un prototipo hará 2 años y medio en un evento que hizo Microsoft, acá incluso en Argentina, que fue por la celebración de los 25 años en el país, si no me olvido. Tenían como una especie de prototipo de realidad aumentada, que era algo bastante sencillito, todo con la interfaz, y era más que nada una interacción menor, era directamente para probar cómo era. Una hipótesis que anda dando vuelta, yo creo que estoy de acuerdo con lo que voy a decir, es una opinión esto, es que Microsoft, aunque ahora tiene la X, que tiene mucho poder, 6 teraflops siguen siendo mucho poder, no tiene las desarrolladoras third party
como para meterse a hacer juegos específicos de VR, como sí tiene Sony, por ejemplo, ¿no? Que Cierto. saca el PSVR y puede dedicar parte de sus muchos estudios muy consagrados a producir juegos específicos de VR, que este año pegó 2 hits, ¿no? El Astrobot Rescue Mission y el del ratoncito, no me acuerdo el nombre del ratoncito, pero digamos sacó 2 juegos que vendieron bien, que convencieron a la gente. Microsoft, que está en pleno fortalecimiento del establo propio de First Party, no se puede permitir dedicar 1, 2, 3 estudios a eso. Primero se tiene que fortalecer el otro, que es mucho más integral al negocio, y después vemos la generación que viene, cuando nos sobre potencia, vemos qué hacemos. Es una hipótesis que creo que puede ser acertada. Bueno, en parte algunos de los estudios que compraron trabajan con VR, o sea, o al menos han experimentado algo. O sea, en el caso de Ninja Theory sacó un producto de VR hace unos meses, si no me equivoco. Sí, sería excelente, ¿no? Yo estoy ahí primero en la fila, si Ninja Theory anuncia cualquier cosa que sea VR, creo que me interesaría mucho más en la tecnología. Pero todavía está en cocción, está armándose Microsoft. Cuando tenga el establo Y no completo, cuando sé, tenga todos los caballos ¿cuánto? listos. 3 o 4 años más, mínimo de espera. O sea, habrá que ver primero si tampoco el mercado decae o no. O sea, porque viste como algunas cosas como que perduran, otras no. O sea, el mercado va evolucionando, y cuando siempre que el mercado encuentra algo que explotar, lo explota. En algún momento todo eso decae o directamente solo se mantiene para, digamos, cierta clase de público. Muchos la generación anterior, o sea, de conocidos, le dicen como la generación del shooter, porque básicamente salieron productos, nuevas franquicias, de todo. En relación a los shooters, se explotó con todo, o sea, y tuvimos maravillas de juegos. En todo lo que fue FPS o shooters en tercera persona, ¿o Sí, no? sin duda. Sí, sin duda. Fue Bueno, el género de la generación anterior, sí. y ahora, esta generación fue el mundo abierto que se fue expandiendo. O sea, como que esta vez, digamos, tenemos el hardware para hacer juegos con mundos, yo qué sé, 10 veces más grandes de lo que podíamos hacerlo hace 5 años. O algo por el estilo. Y la próxima generación supongo que seguirá haciendo lo mismo. O sea, digamos, van a tener el hardware para crear mundos cada vez más grandes, más completos, inmersivos sería la palabra. Lo que hay que hacer es acompañar la maduración de esa plataforma. Microsoft, creo yo, que entiende que le falta un desarrollo de esa plataforma tecnológicamente y en contenido especialmente, como para justificar una inversión grande. Eso es una tecnología muy cara, el VR, ¿no? Sí. No es un intento a medias. Para meterse en VR hay que meterse con todo, con mucho dinero invertido, y si el mercado no está maduro, si no hay muchos millones de usuarios dispuestos a consumir eso, no van a avanzar. Por eso creo que es recién la próxima generación. Por eso sacaron a la compatibilidad con VR de la Scorpio. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa afirmación. Directamente tampoco, o sea, quieren directamente, como decía Spencer, digamos, o sea, hasta el propio lo dijo, que directamente como que no tenía la confianza suficiente en cuanto a los productos que podía ofrecer la realidad virtual, en cuanto a videojuegos. O sea, digamos, como que sí, es lindo, pero faltan juegos, o sea, falta algo, ¿viste? Para que nos metamos. No, A no ver, queremos hacer las yendo a los tanto datos de duros. buscarlo. Hace un rato decíamos, ¿no? Kinect vendió entre 20 y 30 millones de unidades. Dejémoslo ahí, podríamos chequearlo, pero por ahí andaba. PlayStation VR, si no me equivoco, andaba por los 3 millones. Sí, acá estoy chequeando. 3 millones el 16 de agosto de 2018. Es 10 veces menos que Kinect. Es un público muy hardcore. Es un hardware caro, con un contenido limitado. Por supuesto, uno se mete en Resetera, como decíamos, es un foro muy orientado a Sony, y cientos de personas le van a decir que Astrobot es el juego más grande de la historia de los videojuegos. Uno sabe que necesita maduración. Coincido con Luis, yo también tuve la oportunidad de probar VR y es muy inmersivo. Jugué al Project Cars 2 en una computadora de alta gama con VR y realmente me impresionó. Yo no gastaría hoy en esa tecnología, pero creo que hay que acompañar cabalgando de lejos, como decíamos, hasta que eso madure y justifique una inversión más grande, ¿no? Está en pañales esa tecnología y no es la primera vez que surge la realidad Claro. virtual. En los 90 mismo, ¿no? Hasta Nintendo coqueteó con la realidad virtual en los 90, con el Virtua Boy. Es muy difícil, Sí, no es algo masivo parece todavía. que es algo que vuelve cada cierto tiempo, ¿no? Un intento Ujú. más de tratar de hacerlo para todo el público, pero por ahora es algo costoso, tanto los dispositivos como el desarrollarlos. Y como lo que indicabas, Ariel, el, uno de los juegos de Ninja Theory, que se llama Hellblade,
Salió como Maravilloso, VR, maravilloso ¿no? juego, sí. Salió como Sí, sí. para VR, pero no salió para Xbox, no salió para solamente para PC nada más. Quién sabe, tal vez más adelante cuando implementen o cuando esté la nueva generación de Xbox logren colocarlo, ¿no? También ahí, porque la posibilidad está y el estudio pues está ahora formando parte de Microsoft, ¿no? Sí, digamos, una hipótesis de mercado sería, el Hellblade vendió bien en todas las plataformas. A mí me pareció un juego maravilloso, lo terminé hace pocos días después de mucho tiempo. Pero pensándolo hoy en términos de mercado, ¿cuánta gente hubiera comprado la versión VR de Hellblade? Digamos, la hipótesis es que muy poca, relativamente poca gente se hubiera comprado un headset solo para Hellblade. Es un contenido, un juego increíble, con una historia fabulosa, un sonido revolucionario, pero dudo que moviera la aguja del mercado. No hubiera sido un cataclismo de gente, una masa de gente yendo a correr a comprar un set de VR para jugar Hellblade. Tiene que llegar a un contenido más amplio, más Claro, variado. cierto. Sigue siendo muy hardcore el VR. Sí, y eso es el problema también. El contenido tiene que estar bien aprovechado por el VR, no solamente, o sea, tiene que justificar la compra del VR. No puede ser un contenido solamente como un demo. Incluso creo que en PlayStation había un Batman VR, ¿no? Sí, Que Sí, Batman VR de hace 2 años, me parece, sí, y el juego. bastante corto. Muchos se quejaron que parecía un demo, ¿no? claro, gustó mucho, pero eran 40 minutos y eso no se puede vender a $60 o a $40, digamos, hay que monetizarlo. Y la relación entre inversión, que es mucha plata para hacer ese juego, y los dividendos que da no conviene todavía. Por eso yo creo que está en pañales, es el futuro. Yo creo que en 20 años vamos a estar todos con unos cascos mucho más avanzados y chiquititos que estos, pero veo un No futuro sé, como en el quizás sea video de como la Pearl Jam, película ¿no? de Spielberg, Yo lo veo o como el Dude libro más Evolution bien. de Pearl Jam, ¿no? Con un casco de realidad virtual que ya sentís lo que pasa ahí adentro. Pero creo que falta, está en pañales todavía. Sí, todavía Sí, no, falta. no me vas a acordar el video que ya tengo cagazo el futuro. Si no. Sí, sí. Bueno, y respecto a esto que estamos hablando un poco acerca de lo que podría ser la siguiente generación, también han surgido dos rumores, ¿no? Acerca de dos posibles consolas o dos posibles dispositivos que podría lanzar Microsoft, ¿no? Una que dicen que podría estar enfocado a lo que es el streaming y el Ujú. otro sería una consola, bueno, superior, ¿no? A la actual Xbox One X. Sí, estos son rumores que ya han circulado tanto y, digamos, han sido apoyados por muchos insiders, como se llama, de la industria, que están prácticamente verificados. Hoy no está oficializado, pero podemos decir que va a haber dos próximas Xbox el año que viene. Esto Para 2020, digamos, o sea, para como 2020. que, digamos, quizás como que la industria diga, bueno, un año más de generación, 2020 ya lanzamos las nuevas consolas, o quizás Microsoft diga, bueno, te lanzamos este año con este potencial de hardware, pero no, para 2020 porque para mí viendo cómo viene un poco las cosas, el Halo que están haciendo, para mí va a ser para ambas generaciones y va a ser título de lanzamiento de la próxima Xbox. Y un Halo Gears el mismo año, posible es, pero no. Microsoft, digamos, no, vamos a reservar el Halo para otro año, Yo estoy seguro que no. Y ahí por un si me lado. permiten tirar dos elementos y ahí desglosamos y seguimos hablando. Por un lado, ya prometió Phil Spencer que a partir de ahora Xbox iba a recuperar el trono de la potencia en consolas. Él le aseguró a sus 40 millones de usuarios que a partir de ahora Xbox no va a volver a perder el primer puesto en potencia de hardware. Por un lado. Eso los obliga a sacar una consola que sea, digamos, sucesora de la Scorpio, de la X. Sí, No puede volver a pasar lo que pasó en 2013. claro. Microsoft se compromete a tener la consola más potente todo el tiempo a partir de ahora. Interesante para el público más hardcore, ¿no? Te garantiza Microsoft que ningún competidor va a sacar algo más rápido que ellos en la misma generación. Interesante. Sí, Segundo elemento, así como el hardware sigue avanzando, lo que se viene es el streaming, que no es tan dependiente del hardware local. Entonces Microsoft tiene que cumplir también ese frente. No es solo ser el más rápido, no es tener el hardware más potente, más caro, con más teraflops, sino que también es meterse en la nube y ser fuerte en lo que es provisión de juegos a distancia, el streaming, donde nada más y nada menos que Google, que es tal vez su competidor más poderoso, ya empezó con las betas de su propio Project Streaming, que anduvo muy bien, según sí. dicen.
Por lo tanto, es una lucha contra dos frentes la de Microsoft. Es ofrecer la consola de procesamiento local más poderosa del mundo y al mismo tiempo ofrecer una plataforma con la que conectarte a sus propios servidores de Azure y jugar cuando ese mercado se va a fragmentar más porque no va a ser el único que provee ese servicio. Pero tiene que ofrecer esas dos alternativas. Una alternativa barata de procesamiento a distancia y la consola más rápida. Una batalla a dos frentes, ¿no? Sí, cierto. Y eso que mencionas acerca de lo de Google, dicen que fue algo exitoso. Yo no llegué a probarlo, pero sí vi algunos videos de eso. Está corriendo con su navegador Chrome, el Assassin's Creed Odyssey, Sí, a 1080 Full HD a 60 cuadros, ¿no? Y se creo que ve es 30. bastante bien. Está capeado, está maxeado en 30 frames, pero se ve muy bien. Sí, Se ve, de hecho, cuando anda bien, requiere una conexión muy rápida de por lo menos 25 megas por segundo, cosa que en Estados Unidos, que es donde fue la beta, es muy común, pero en el resto de América no. Acá en América Latina esa conexión sigue estando un poco por encima del promedio, claro, y en me Estados arriesgaría a Unidos decir. iría bien, ¿no? O En Estados Unidos anduvo bastante bien, en países que pero, tengan, digamos, un estándar de conexión elevado. pero Eh, recordemos que Estados Unidos tiene un estándar de unos 300 megas, hay mucha gente con un giga de conexión, es totalmente distinto al resto de los mercados, ¿no? sí, Solo Japón creo que está a la misma altura, pero el resto del planeta no está ahí todavía. Y es muy importante la latencia. Acá, si uno juega en Perú, en Argentina, en Brasil, en un país de África, en algún país periférico, lejos de los servidores, tiene mucha latencia. Y ese sistema todavía no está maduro, justamente. Pero sí. también es parte de lo que se viene y en el futuro el procesamiento va a ser cada vez más a distancia y menos con hardware local, ¿no? Claro, y mira, hay dos datos respecto a eso. Por ejemplo, lo que ha hecho un poco Nintendo con respecto a su Switch, ya intentó hacer ese servicio de streaming con, me parece, dos juegos. Uno de ellos fue el Resident 7, pero solamente en Japón, obviamente, por temas de conexión. Y el Assassin's Creed, el Odyssey, me parece también. No sé si habrá tenido resultado, habrá Una tenido un especie éxito. de servicio, sí. Ujú, No se ha hablado mucho de eso, más que en su momento, que fue la sorpresa. ujú. Te daban, no me acuerdo cuánto era el precio por todo, que básicamente era un acceso por 30 o 60 días, si no me equivoco. Sí, y digamos que Sí, está pero no salió de intentando. Japón. Ujú. No Solo en salió a Japón, sí. Japón. Sí, lo están intentando también de repente como de prueba. Y otro dato es que, bueno, justo en ese foro que es el Resetera, según dicen, han confirmado algunas cosas de de esos rumores que salieron. Se supone que la consola que era para streaming se llamaba Lockhart. Sí, Iba a tener un exacto. costo de $250 aproximadamente y que no solamente iba a estar enfocado al streaming, es decir, iba a tener un hardware también que pudiera correr los juegos. eh, Tenía un poco menos en especificaciones técnicas, ¿no? Que la consola, la Xbox Anaconda, que sería la consola de alta gama, más o menos unos $500, pero que iba a tener también potencia, ¿no? La que se supone que era para streaming y que no iba a contar con un lector, ¿no? De Blu-ray, que bueno, supongo que por eso también se abarata un poco el costo. Aunque creo que eso era primero para la Xbox One, la consola sin una lectora directamente, porque en Xbox destaca más lo que es el mercado digital más que el físico en esta generación. Fue el cambio importante que tuvimos. O sea, de hecho, bueno, acá en Argentina y Ese es un dato muy interesante que creo que tenemos que hablarlo un ratito. Y es que sí, esto se publicó hace pocos días, ¿no? Lo que menciona Gavox, que analistas de mercado dicen Xbox es con mucha diferencia la plataforma, exceptuando PC, por supuesto, donde mayor proporción de juegos digitales se venden. Esto, simplificando, como le decimos, hay más gente que juega en Xbox que baja los juegos digitales y que no compra el físico. Cierto. Hay muchas hipótesis de por qué pasa esto. Hay gente que dice, bueno, Microsoft tiene un usuario más hardcore. El que no abandonó a Microsoft es un jugador más dedicado a su plataforma, más metido en los logros, en el Halo. PlayStation tiene un mercado más grande pero más casual. Si vos tenés 80 millones de usuarios como tiene PlayStation, es más probable que una gran proporción sean jugadores chicos, casuales, que solo juegan FIFA, Fortnite o juegos más casuales, ¿no? Para enganchar con el otro dato que dio Gavox, de la Xbox hipotética que saldría este año sin lector de Blu-ray, creo que es una buena estrategia, sería una buena estrategia, sacarla por ejemplo en la E3 para preparar al mercado para el año que viene. Es decir, Microsoft podría presentar por ejemplo en la E3 una consola sin lector físico, totalmente dedicada al streaming o a lo digital, y ya el año que viene sacar las plataformas del año más potentes de la nueva generación
totalmente orientadas al streaming, a lo digital, donde tal vez no tenga lector físico, no lo sabemos. Pero preparan el cambio de paradigma, digamos. O sea, como que hasta que el mercado físico no deje de existir completamente, bueno, digamos, sí, como que dirán, bueno, es un ahorro más a lo que es el desarrollo en sí. ¿Cuánto sale dentro del proceso de fabricación una lectora de Blu-ray? Y unos cuantos dólares sigue saliendo, sí. Ahorrarla puede hacer una diferencia de precio, digamos, de 450 a 500 dólares, ¿no? Sigue saliendo algunos dólares. Digamos, como Pero alternativa lo van a ofrecer porque supongo que no van a, digamos, sí como que la consola se van a preparar por completo para la llegada de streaming, para la llegada de totalmente que sacar al mercado de físicos, todo eso, pero como que digamos, bueno, una generación más supongo que lo pueden estirar el formato físico. es probable que lo estiren. Y después, Y no en todo sé, caso, más adelante lo sacarán. Quizás dentro de algunos años, en la revisión de mitad de generación, de la 9ª generación, quizás saquen para ahorrar el lector, ¿no? Pero no sé, creo que después cómo si será este año... Sí, no sabemos. No sé, es pura especulación en este momento, pero sí. creo que sería un intento, como decían ellos cuando empezó esta generación, un intento de educar al consumidor, ¿no? Ellos decían, tenés que estar todo el tiempo online, deal with it, decían ellos, ¿no? Y se armó mucho lío cuando decían eso. Sí. Tenemos que educar al consumidor para que esté siempre conectado. Bueno, así como quisieron educar al consumidor y armaron mucho revuelo con eso, pueden intentar sacar el lector físico y terminar de orientar al consumidor a lo exclusivamente digital. Sí, y es una tendencia que se está dando ya no solamente en el mercado de Xbox, ¿no? Sino en PlayStation también, donde bueno, en algunos países europeos, digamos que lo digital ha crecido en ventas, incluso ha llegado a igualar a lo físico. Sí, O superarlo por completo. sí, en los mercados más avanzados generalmente lo ha superado. Me encantaría tener datos de nuestros mercados latinoamericanos, ¿no? Yo creo que en Argentina, si usáramos como muestra, a ver, si uso como muestra mis contactos de Xbox, el digital ya superó al físico. Arriesgo esa conclusión, ¿no? Y si pasa que también en otros países hay una diferencia de precio, por ejemplo, el juego físico y digital te sale $60 o 60 euros, o va correspondiente acá en la moneda. Acá, qué sé yo, te compras el Metro Exodus, por ejemplo, 600 pesos y físico te lo van a dar, toma, 3.600 pesos. Claro, sí, la diferencia de precios es gigantesca. Estaba viendo, por ejemplo, el Resident Evil mismo, ¿no? El precio Sí. digital en pesos argentinos contra el precio físico que están pidiendo acá por el disco con la caja es algo absurdo. Y Game Pass, en ese sentido, que nos está entrenando sin que nos demos cuenta prácticamente, al usuario común, al que no es hardcore, al que no está muy informado, al que no lee foros, al que no participa en una comunidad, de a poco le va a ir quedando claro. Pero justamente volviendo uno o dos temas atrás, bueno, Ujú. con esto de los rumores de la nueva generación, las especificaciones y eso, o sea, ¿vos lo ves posible que la nueva Xbox salga con una consola con esas especificaciones que son 12 teraflops para la Anaconda, que sería la sucesora de la X. La menos ya con, poderosa, la con Lockhart, disco duro de estado sólido, lo cual es disco carísimo? duro de estado sólido. Sí, muy caro, y no solo de estado sólido, sino la nueva generación de estado sólido, que es el llamado Sí. NVMe, Sí, son que más es rápidos. un nuevo protocolo, es mucho más rápido que lo que Ujú. conocemos en una computadora común, ¿no? Sí, Que dicen que es un game changer, como dicen en Estados Unidos. Cambia las reglas del juego. Es tan rápida la carga que cambia lo que conocemos hasta ahora. Los tiempos de carga, el buteo serían sorprendentemente más rápidos. así es. Y aparentemente se filtró. No solo se filtró eso, sino que Sony podría haber demorado su PlayStation 5, que habría estado planificada para 2019, por haberse enterado de ese dato. Eso es muy interesante. Pura especulación, pero es interesante. Sí, Es decir, Microsoft anuncia un desarrollo tecnológico muy importante para la próxima Xbox y el espionaje industrial o los leaks o la información que se filtra por ahí llevan a Sony a decir no podemos salir a competir contra eso sin tenerlo nosotros mismos. Ahora, desde un punto de vista comercial, o sea, ¿vos ves que puedan sacar una consola con esas especificaciones a un precio que sea accesible para el público? O sea, pensamos que es una consola, o sea, que ya ¿cuánto estamos perfilando? $500 al menos. sí, O sea, según, 500. bueno, lo que especulan algunos que dicen, bueno, mirá, la consola tiene que salir máximo $500, o sea, ya igual sacamos la One, la generación pasada, si llegan a decir, a $500 Sí. y nos crucificaron. No puede pasar a los $500 el precio. Eso estoy seguro, no puede pasar los $500. Otra cosa de la que estoy seguro es que Microsoft va, como decimos en Argentina, a tirar toda la carne al asador. Esto lo hemos hablado con vos en varias ocasiones. Porque podría ser la última generación de consolas tal como las conocemos, antes de pasar dentro de algunos años al streaming a una escala mayor. Entonces Microsoft yo creo que está dispuesta a perder algunos dólares, unos cuantos dólares con cada consola que venda,
el rival no es Sony, que vende más cajitas de plástico negras que vos. El rival es Google, que tiene una nube más poderosa que vos y puede proveer servicios más rápidos, más eficientes que Microsoft. Cambia el paradigma de la industria. Ya la métrica del éxito en la industria de los videojuegos no es cuántas consolas se vendieron, sino que es cuántos usuarios tenés, cuánto gasta cada usuario, cuánto juega cada usuario, qué servicios paga. Cierto. ¿Qué vale más? ¿Un usuario hardcore de Xbox con 270.000 de Gamercore que compra 4 juegos por mes? ¿O un usuario de PlayStation que compra Fortnite, Last of Us una vez por generación y FIFA una vez por año? Y la ganancia no viene tanto por el hardware, no viene tanto por esa computadorita con forma de consola, por la cajita negra, sino que viene por los servicios que le puedes vender después al usuario. Esto lo dijo Phil Spencer hace una semana en una reunión de inversores y dijo, muchachos, en el mundo hay lo que ellos llaman billones, hay 2.000 millones de gamers y los podemos monetizar de una manera muy interesante porque les podemos vender servicios. No importa cuánto hardware le vendamos, Claro. no importa cuánto servicio pague. Por eso, creo yo, el rival a futuro no es tanto Sony, que sigue más concentrado en el hardware y que tiene menos poder de infraestructura, menos poder de streaming. PlayStation Now no terminó de despegar, como puede ser Google en su proyecto de streaming, que es mucho más potente a nivel de servicios, de ecosistema, ¿no? Bueno, respecto a lo que has mencionado de PlayStation, yo tenía otro dato que tal vez podremos discutir en otro podcast acerca de PlayStation Now, pero por lo que tengo entendido, PlayStation Now tiene muchos, pero muchos más usuarios que lo que tiene actualmente el Game Pass. Y ya está por entrar actualmente al mercado español, ¿no? Pero podríamos hablarlo en otra ocasión. Más mercados de Europa en general va a entrar. Sí, porque solo Sí. está en Estados Unidos. Pero me parece que el mercado que tiene en Europa y en Estados Unidos va a ser que si ya supera al Game Pass, bueno, lo va a dejar bastante lejos, ¿no? Ahora. Perdón, si quieren lo dejamos para otra oportunidad. Lo que comento sobre eso es el dato que anduvo circulando estos días no se refería a cantidad de usuarios, sino a lo que ellos llaman revenue, que es la plata que entra. PlayStation Now juntó bastante más plata que Game Pass y que los competidores y que Access. Creo que la posición es primero PlayStation Now, segundo Game Pass y tercero Access. Sí. No se refería a cantidad de usuarios, sino a plata recuperada. Microsoft juntó menos retorno porque no se olviden que hizo mucha promoción para instalar este servicio, para masificarlo. Yo Sí. dudo que en usuarios haya mucha distancia. Game Pass se hizo muy, muy popular, especialmente en países como Argentina, donde es comparativamente muy barato. Y creo que es una apuesta de la empresa para instalar toda la base de usuarios que pueda y vender este servicio y popularizarlo a futuro como manera de distribuir sus juegos, ¿no? Sí, y esa mirada que estás dando es como que Microsoft tiene que arriesgar mucho más de lo que está haciendo, ¿no? Y como dices, la consola que venga no puede venderla a más de $500. Incluso tiene que salir casi a costo de lo que es el hardware, ¿no? No puede superar esa valla. Exactamente, tiene que, lo que se llama en la jerga de mercados, ir a pérdida, ¿no? Sí, Es decir, ofrecer un hardware que sea inapelablemente la más potente, perdiendo dólares por cada venta, pero instalando una base de usuarios muy grande, a la exacto. que después se le venden servicios. Ese es el sistema de monetización al que apuesta Microsoft. La Claro. complicación que tiene es que pelea a dos frentes, en el frente del hardware contra Sony y en el frente del streaming contra un rival mucho más potente que es Google. Sí. Y bueno, como un dato tal vez de hardware, y que estaba ahora sonando un poco en el tema de las gráficas de PC, dicen que incluiría lo que es el ray tracing, ¿no? Que es una tecnología que si bien ya estaba, ahora recién está siendo aplicada por algunos juegos, ¿no? Sí, es, como dice un jefe mío, la última chupada de mate de la tecnología. Es lo último de lo último de lo último, ¿no? Es la vanguardia, el bleeding edge, dicen los norteamericanos. Es lo último de lo último. Sí, ese rumor está y es muy probable. Hace poco la CEO de AMD invitó a Phil Spencer y anduvieron los besos y abrazos ahí en un escenario. Sí, Así que algo está planificando. Nunca desapareció tampoco el rumor de la posible compra de AMD por parte de Microsoft, cosa que sería muy interesante. Los próximos años de marketing nos van a proponer saltar al RTX Ray Tracing, que es un nuevo sistema de sí, iluminación mucho más complejo, ¿no? sí. Aparentemente las próximas Xbox tendrían el Ray Tracing, cosa que era inesperada. Ujú. Hace unos meses se decía, bueno, es tan sofisticado que hacen falta un par de generaciones para que las consolas lleguen a eso. Recordemos que incluso en el espacio de PC solo la 2080, ¿no? La GeForce 2080 es una placa carísima, potentísima, es Sí. la única que ofrece eso. Así que si dentro de un año una consola de Microsoft tiene Ray Tracing incorporado, digamos, va a levantar muchas miradas.
Porque Exacto. los que han podido probar el ray tracing, bueno, sin ray tracing y con ray tracing, que viene a ser solamente bueno, iluminación en tiempo real, han notado la diferencia, ¿no? Por más pequeños detalles que sean. Entonces, los que han jugado prefieren jugarlo con el ray tracing incorporado. Entonces, si es que va a traerlo Xbox y si no lo trajera Sony, pues sería una interesante propuesta. Sí, sí, sería interesante. Algo que hay que discutir es que aparentemente es muy exigente con el hardware el ray tracing, ¿no? Vamos a hacer una cuenta ficticia. Un juego con ray tracing se ve un 20% mejor, supongamos. Pero el hardware para mostrar el ray tracing tiene que exigirse un 200%. Entonces, ¿es una mejora gráfica? Sí, claro, pero Ujú. exige mucho más al hardware. Y hablando de eso, muchos, no sé si has escuchado tal vez rumores de que muchos dudan de que esta generación próxima llegue a los 4K y 60 cuadros, ¿no? Por segundo. No sé si, bueno, por el lado de AMD hay bastante competencia actualmente con lo que es Nvidia, y Nvidia, bueno, está pasándole por muy encima a lo que ofrece AMD. Y si AMD es quien está, digamos, proveyendo a lo que es el procesador y la parte gráfica, tal vez lo podría poner un poco en duda, ¿no? Sí, entiendo que AMD tiene una mejor relación costo-beneficio Sí, hoy por hoy. Es decir, Nvidia tiene, como Intel, picos más altos que AMD, sí, pero para el usuario promedio la relación costo-beneficio es mejor la de AMD. Gastas menos plata por un rendimiento similar. sí. Por eso, por ejemplo, es el hardware que alimenta las consolas. Por algo esos contratos salen así, ¿no? Se podría hacer una consola mucho más poderosa con hardware de Nvidia e Intel, pero no conviene a nivel de inversión. Pero ¿piensas que podría llegar a los 4K y 60 cuadros? Yo creo que no puede bajar de eso porque ya la X marcó un umbral, no se puede bajar ahora. Si la generación esta llegó a los 4K ya en algunos juegos como Forza 60 frames, como el caso de Forza 7, por ejemplo, ¿no? La generación que viene no se puede permitir bajar de eso. Ahora, ya que hace un momento estabas mencionando sobre el riesgo, vamos a entrar también a uno de los últimos temas del podcast, que este fin de semana está desarrollando lo que es la primera demo de Anthem, que básicamente es uno de las grandes propuestas que tiene Electronic Arts para el mes de febrero. BioWare se la juega con todo. Así que, como había dicho una vez anteriormente, Mass Effect murió por esta, así que más vale que valga la pena. Exactamente, como decía en el final de Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Hace que todo esto valga la pena, que este sacrificio tenga un sentido. Si murió Mass Effect por esto, esperemos que sea bueno. ¿Pudieron entrar a la beta de Anthem? Entré un cachito ahí en la tarde, hace unas cuantas horas. Me gustó como viene la mano, pero bueno, probé bastante. No jugué tanto, o sea, habré jugado casi 40 minutos. Más que se me tildó unas 2 o 3 veces, tuve que reiniciar la demo. El día de ayer tuvo problemas, ¿no? Problemas de conexión. Los servidores como que no andaban. Sí, ese es el dato. Fue una demo muy complicada a nivel de acceso. Y eso que fue la versión VIP, supuestamente era solo para la gente que tenga ahí acceso, que haya preordenado. No sé, vos Luis, no pudiste entrar, lo probaste, si no comento yo mi experiencia muy brevemente. No, yo no pude probar, pero sí miré algunos gameplays. Ahí sí me dio una buena impresión. Me agradó. Vi una combinación de Destiny con Mass Effect. Y gráficamente, si bien dicen que sufrió un downgrade, yo lo veo bastante bien. No como la primera presentación, ¿no? Pero yo lo veo gráficamente a la altura. Y me parece bastante entretenido, en especial para jugar con los demás, ¿no? Pero ya que tú lo probaste, a ver si nos puedes comentar cómo te fue. Bueno, yo les contextualizo un poco cómo viví yo lo de Anthem. BioWare es una empresa que yo quiero mucho por su pasado, ¿no? La gente que escuche sabrá, BioWare la compró Electronic Arts hace unos 12 años, en 2007, si no me equivoco, Gaux, ¿no? Compró Electronic Arts a BioWare. Después de lanzar el primer Mass Effect, sí. El Mass Effect, claro, 2007. BioWare es una empresa con un pasado glorioso, tiene juegos legendarios, pero la última gran saga que había sacado, que era Mass Effect, cayó con el final del 3, que fue muy controversial, y con Andrómeda especialmente, ¿no? Que fue mal recibido Andrómeda. Sí. Bueno, a mí, yo tengo 36 años, hace muchos años que juego videojuegos, hacía mucho que algo no me impresionaba tanto como el tráiler inicial de Anthem.
cuando lo vi no podía creer lo que estaban mostrando. Ujú. Inmediatamente desconfié, pero me entusiasmó mucho, especialmente siendo un jugador muy dedicado de Warframe y de Destiny. Me parece que son los juegos que viene a enfrentar Anthem. Y creo que después de haber probado la demo por unas 2 o 3 horas, creo que es innegable. Había algunas dudas y no, lo jugué 3 horas y puedo decir es un juego que viene a enfrentar o a copiarse o a reconocer la inspiración en Warframe y Destiny. En ese orden. La demo fue muy problemática a nivel de ingreso, hubo muchas quejas, muy poca gente logró entrar. Hubo problemas en el menú, problemas de hardware incluso. A mí mismo en un momento me mandó al dashboard y me aparecían problemas de imagen, una lluvia en la imagen, me asusté mucho, pensé que me había arruinado la consola. Y resumiendo, yo no soy alguien que le dé mucha importancia a lo gráfico, no me escandalizan mucho los downgrades, porque entiendo que es una estrategia de marketing, digamos, mostrar algo en condiciones óptimas y después degradarlo cuando sale al mercado, pero en este caso es muy dramático. Es muy distinto lo que se puede jugar a lo que mostraban en aquella ocasión, a los trailers, e incluso al alfa, que fue un alfa cerrado del mes pasado, en diciembre, ¿no? Hace 2 meses hubo un alfa. El juego Sí. a mí me anduvo muy mal en la X, es el juego que peor me anduvo en la consola nueva. Estamos hablando de unos 20 frames por segundo en la Xbox One X. Tiene tiempos de carga gigantescos. A diferencia de Destiny, los mapas tienen cuevas, por ejemplo, donde uno al ingresar tiene un tiempo de carga de 20 segundos. Imagínense el que haya jugado a Destiny, que cuando entra a un sector perdido hay una pantalla de carga de medio minuto. El combate es muy divertido, volar es muy divertido. Hay un poco de desbalanceo entre personajes, hay un desbalanceo entre daños. Los diseños son muy lindos, o sea, los personajes del usuario, del jugador, están muy bien diseñados, los enemigos son interesantes, pero realmente mis impresiones fueron mucho más negativas de lo que esperaba. Creo que acá hubo un problema de optimización del hardware y el juego anda mucho peor de lo que se había prometido. Y tendremos que esperar la demo abierta o a que salga el juego. El problema es para aquellos que lo preordenamos, ¿no? Bueno, en resumen, lo que decía es mi experiencia con Anthem fue agridulce, pero más negativa de lo que esperaba. Un juego que puso de rodillas, es el primer juego que pone de rodillas a mi X. Pensé que la máquina lo iba a correr muy fácilmente. Y de hecho parece que lo corriera mejor la FAT en resolución baja que la X en 4K, ¿no? Y hay quien dice, no, ni siquiera era 4K. Creo que BioWare lamentablemente está en problemas y algunos creen que es la bala de plata que le quedaba a BioWare después de tanto fracaso, ¿no? Después de Andrómeda, después de Mass Effect 3. Sí, lo hizo BioWare, Ujú. pero no lo hizo el equipo original. Luego del equipo original queda muy poca gente, si no me equivoco queda No, a lo que Quincy me refiero Hudson, que perdón, el volvió. estudio original, porque BioWare tiene más de un estudio. O sea, tiene Edmonton, que es el estudio que hacía todo. Después estaba el de Montreal y está el de Austin. El de todo lo que estaba en Montreal ya no existe más. El de Austin todavía sigue. Y está Edmonton, casa donde nació BioWare. Al Andrómeda, si no me equivoco, voy a chequear el dato. Sí, es desarrollador BioWare, ¿eh? Desarrollador BioWare. Y fue un juego tibiamente recibido en el mejor de los casos. Creo que Anthem va por el mismo camino. No va a lograr enfrentar a Destiny. Destiny sencillamente, que va a ser su competidor principal, se siente mejor, se juega mejor, anda mejor. Desde adentro de la comunidad de Destiny, que creo que éramos el target de Anthem, Anthem venía a seducirnos a los que estamos muy metidos en Destiny. Creo que la noticia de la independencia de Bungie sacudió un poco el tablero. Y eso también le va a jugar en contra a Anthem. Los que jugamos Destiny, que Bungie ya se recuperó su libertad, nos alegró, fue una noticia que nos hizo prestarle atención de nuevo a la saga, al desarrollador. Y Anthem es como que quedó un poco ahora desguarecido, ¿no? Salió con una demo que anda mal técnicamente, con problemas de conexión, con un downgrade impresionante. Y será cuestión de esperar. Pero las expectativas descendieron. ¿Y por lo vos menos decís que en para mi- vos demoran el lanzamiento? Lo van ya directamente dicen no, se sale en febrero, cueste lo que cueste. Y políticamente sería complejo posponer semejante juego a esta altura. Faltan 25 días para que salga. Y hay gente que dice que en PC, a ver, leía en foros, ¿no? Gente con una placa 1080 y un i7 corría 40 frames. Y se va a enfrentar contra dos juegos que tienen mucho trabajo encima, mucho tiempo de maduración, ¿no? Repito, Warframe, para mí es el juego gratuito más grande de todos los tiempos, y Destiny, que tiene mucho dinero atrás, muchos usuarios, una comunidad muy involucrada, muy metida, que difícilmente lo largo por algo que esté crudo. Anthem tenía una tarea difícil, que era salvar a BioWare, devolverle las ganancias a Electronic Arts y enfrentar a dos titanes, ¿no?
Bueno, si es como Sí, la demo, ahí es el tema, como diciendo, porque tiene la presión ahora que EA por un lado diciendo, bueno, el producto sale porque necesitamos guita, porque ya venimos mal con Battlefield 5, o sea, y lo único que vendimos bien en todo el año fiscal, se puede decir, fue FIFA. FIFA, Madden, nada más. que FIFA, si no me equivoco, incluso descendió con respecto a años anteriores. Lo que pasa es que la gente que sigue jugando está hipermonetizada. Hay gente que compra sobrecitos de jugadores en Ultimate Team, ¿no? Es gente que Sí. gasta mucha plata, Ujú. entonces sigue siendo redituable. Pero necesitaban otra franquicia. No, esto lo hablé con vos, Gaux, creo hace un tiempo. Electronic Arts hace Sí. 5 años parecía imparable y parecía Y incomparable. ahora es como una empresa que, ¿cuántos años ya como que esté en una decadencia o en un problema con números en rojo si es que no le da vuelta a la situación? Porque básicamente la empresa tiene que cambiar todo en un lapso muy corto, como diciendo, bueno, hay que cambiar todo, hay que dejar descansar franquicias. No sé si faltan muchos años para que estén problemas, ¿eh? Vamos a repasar rapidito algunos casos. Battlefield mismo está en problemas. Sí. Sí, que hay muchos que Era no la lo quieren va- aceptar eso todavía. No lo quiero aceptar yo, que soy un veterano del Battlefield. Tengo miles de batallas en Battlefield desde 1942, desde hace 17 años. Y desde el año 2002 juego a la saga y cada vez lo veo peor. Vendió mal, lo pusieron en oferta muy rápido. Sí. La comunidad más hardcore no está contenta. Ya está $30 incluso las keys ahí sueltas por los sitios, digamos. No los sitios. Y creo que esto no lo salva ni un recurso extremo como es meterle Battle Royale. Y va a impulsarlo y ahí va a decaer de vuelta. O sea, seguramente, porque Battlefield ya digamos que lapso de 2 años entre los Battlefield principales no daba tanto. O sea, quizás debían sacar más un spin-off, como pasaba, yo que sé, como pasaba con Bad Company, una cosa por el estilo. O sea, sacar, digamos, otro estilo de juego más que. Bueno, o sale otro Battlefield, Segunda Guerra Mundial, como que no sé, se siente muy explotado también el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Se tendrá que haber Sí. buscado quizás otro, Bueno, pero tampoco sacar otra es una esencia futurista, o sacar un 2143 o 2144, por ejemplo, que, bueno, no sabemos si ayudaría mucho o no, porque ya venían con un juego de ciencia ficción o con una temática de la ficción, del espacio, de la tecnología, todo eso con Battlefront. Que ya estaban para eso Titanfall, por ejemplo. ya lo intentaron también con Hardline. No sé si llegaron a jugar ese juego. Sí, pero Battlefield Hardline. Hardline no vendió tan a lo bestia, pero vendió más de lo que la gente esperaba. O sea, porque nadie le daba 2 pesos y terminó vendiendo igual. Porque no habían. Es como que no había otro shooter en esa época. Terminó gustando. Igual yo creo que la clave está en lo siguiente. Esto lo opino, pura opinión personal, ¿no? La debacle de Battlefield vino por el cambio de jugabilidad que hubo post Battlefield 4. Para mí Battlefield 3 y 4 fueron los dos mejores, con un escenario Sí. moderno. Me encantaron eso, la verdad, con lo que me metí esos dos juegos. El multijugador del 4 sigue siendo muy poblado. O sea, la gente amó a Battlefield 4, un jugador, una comunidad súper dedicada. Más Y que le dieron esto- soporte mucho tiempo. Mucho tiempo. Y lo digo, a ver, esto lo digo, voy a una opinión muy liviana, muy superficial la mía. El combate de Battlefield 4 se sentía más pesado, más potente, más complejo, más realista. Cuando sale Battlefront 1, Star Wars Battlefront 1, los juegos se ponen más lindos estéticamente, con mejores texturas, con colores muy espectaculares, pero más livianos en jugabilidad. Y tenemos una racha de 4 juegos ya. Tenemos Battlefront 1, Battlefield 1, Battlefront 2 y Battlefield 5, o sea, es decir, los últimos grandes shooters de EA, que comparten esa liviandad en el combate, y eso no ha gustado en la comunidad. Abandonaron ese combate visceral, pesado, realista de Battlefield 3, Battlefield 4. Se sienten como demasiado livianos, con mucha primacía de los gráficos. Otras series, NBA Live. Ayer jugué NBA Live 18, que está en Access porque un amigo me pidió que lo instalara, y no pudimos jugar un head-to-head, por ejemplo, en 2018, 2019. Son decisiones absurdas, digamos, ¿no? Un juego de deportes no me permite setear un partido, hasta Pro Evolution Soccer, que es algo bastante rústico a nivel de opciones, me permite hacer eso. Sí. Otro caso muy distinto, Need for Speed es otra serie en decadencia, en ventas, seguramente. Ya murió Need for Speed. En sí, Need for Speed ya como que ya no aguanta tanto. Si bien tiene un lapso de 2 años ahora que sale cada juego, el último que fue rescatable fue Rivals. Que Rivals no fue malo, pero fue más del montón, digamos. O sea, tenía más la novedad de, bueno, tenés la posibilidad de chocar a tus amigos, competir con ellos,
contra ellos o con Pero ellos. O sea, ha perdido la identidad. Después de tantas vueltas, ¿no? Es como que perdió la identidad. No sé si se acuerdan de la presentación en una de las E3 últimas, ¿no? Que invitaron a un youtuber, un hipster que no sabía ni lo que tenía que decir. Y llegó el ejecutivo de EA avergonzado porque realmente no saben a quién apuntan con esos juegos. Yo diría que parte de lo público se lo ha comido lo que es Horizon, ¿no? Forza Horizon, a ese público más casual, que busca más diversión en un juego de conducción, lo comió. Pero hace tiempo, Need for Speed, hace 20 años, les puedo asegurar que era un titán. Vendía muchísimo, todo el mundo. 10 años, 10, 15 años, o sea, con Underground, Carbon. Sí, claro, muy bueno. Tiene varias leyendas, ¿no? El Most Wanted de 2005, legendario. Ha caído. Otro ejemplo también muy distinto, Titanfall. Titanfall 1 cometió el error, más que por mal que nos pese, de ser exclusivo de Xbox en el peor momento de Xbox. Sí. Y Titanfall 2, un juego maravilloso con una campaña increíble, sale en el peor momento en el que podía haber salido, rodeado de titanes que lo aplastaron. Digamos, fue un destino injusto, pero una saga que con una jugabilidad muy refrescante, muy original, muy gratificante moverse. Fue algo refrescante, y el 2, digamos. además, con una campaña fabulosa. La campaña y una campaña muy buena, el 2, pero muy buena. Ahí justamente se le ocurrió, bueno, lo sacamos una semana después de Battlefield 1 y una semana antes que Call of Duty. Sí, malas decisiones. ¿A qué viene a colación esto? ¿A qué iba con todos estos últimos 20 minutos de charla? Que como el juez de los Simpsons cuando decreta, no sé qué es lo decreta y baja el martillo, yo decreto que no creo que Anthem pueda levantar a Electronic Arts, y mucho menos a la pobre BioWare en su pasado legendario. Lo que se vio de Anthem ayer, digamos, da muy poca esperanza cuando se había prometido tanto. Va a ser víctima de ese primer tráiler tan deslumbrante. Prometieron tanto, mostraron algo tan sorprendente que no lo pueden cumplir. Digamos, todo lo que sale en febrero y marzo es todo lo que no pudo salir el año pasado, porque ya venimos, o sea, una semana antes de Anthem ya tenemos Metro, que ya viene pisando cada vez más fuerte, y encima es ayudado por el fiasco de Fallout. Porque encima es todo lo que amas de Metro, pero con un estilo sandbox. Pues también sale Jump Force, pero Jump Force ya viene. Jump Force lo van a comprar. No importa que la beta no haya funcionado, no importa que la beta la hayan cancelado, no importa que haya funcionado 3 horas la beta, la gente lo va a comprar nada más porque el juego es fanservice en tu cara directamente. Far Cry, bueno. Far Cry New Dawn es, digamos, creo que sí, no hay mucha emoción, ¿no? Alrededor de... Yo lo veo como un Primal, ¿no? Como es el Neo Primal, sí. Además de eso, bueno, después está Crackdown que dice hola, que está ahí como el chabón que está sentado atrás de todo el salón. Que, digamos, Game Pass va a ser lo único que lo salve, digamos. Si el juego dicen, lo juegan por Game Pass, dice, no está tan malo, bueno. Pero las expectativas bajaron tanto que no puede... No va a decepcionar porque no hay nadie entusiasmado, claro. Va a pasar sin pena y sin gloria. Puede sorprender, o sea, como un éxito durmiente, como le diría la Sleeper Hit. Tenemos Metro Exodus, D-Rally 2.0, que a mí personalmente lo que más me interesa de febrero. Es para un público específico. El 1 es muy hardcore, así que apunta a un público muy distinto a los del resto de febrero. Y más adelante, ya para marzo, tenemos a Division, que se escapó un poco más lejos de Red Dead, ¿no? Salió corriendo una cuadra más cuando aterrizó de Red Dead. 2 Entonces, cuadras. 2 cuadras más, claro. Se escapó más lejos de Red Dead. Pero antes de eso, bueno, después tenés del My Cry 5, que no sé cómo le va a ir, la verdad. O sea, estoy muy dudoso si va a andar bien, si no va a andar bien. O sea, Capcom ya directamente dijo, bueno, ¿cuánto estamos vendiendo con Resident Evil 2? Creo que estamos vendiendo mucho, listo, ya estamos conformes con el año fiscal quizá. La mayoría, salvo Anthem contra Division 2, son de públicos separados, ¿no? Hipótesis, pero uno podría decir, bueno, quien compra Dead Rally 2 no compra Anthem o no compra Jump Force. El gran duelo es el de Anthem que viene con el tropiezo. Claro, o sea, el tema es los que cancelan Anthem, ¿a dónde va a ir la plata? Porque, bueno, digamos, imagínate que ahora también sale la beta de Division 2 ahora en menos de 2 semanas. Y es la primera beta, porque va a ser la beta para los que preordenaron el juego. Dependiendo cómo salga la beta, va para atrás o va para adelante la cosa. Y es un juego que, al menos por los insiders, dentro de lo que están probando la alfa, la beta y todo eso en PC o en otras plataformas, están todos todos están como con la carita diciendo, por ahora viene bien. Si Anthem llegase a retrasar por la catástrofe de la demo, ya sabemos a dónde va la plata de la cancelación de las pre-orders. Anthem no puede patear para mucho más adelante su lanzamiento, porque la gente que cancele va a ir inmediatamente a Division 2. Sí. No tiene margen de maniobra Anthem en cuanto a su lanzamiento. Sí, más que después tenés otros juegos pesados que siguen más adelante. O sea, digamos, si lo va a retrasar,
va a ser una cuestión de, bueno, lo sacamos, juntamos lo que podemos y lo vamos mejorando, o lo retrasamos y sacamos un producto más decente, pero... Yo lo dudo, pero realmente no recuerdo casos, Gabox, quizás vos sí o Luis, recuerden algún caso en el que Electronic Arts haya cancelado o pospuesto un proyecto así tan cerca del lanzamiento. ¿Y Battlefield Solo 5 Battlefield. cuándo fue que lo retrasó un mes? Porque, pequeño detalle, muy importante, antes de ayer, BioWare dijo, muchachos, terminamos Anthem, es Gold, Sí. el juego está completamente terminado. Cancelarlo después de decir eso, ups, No hay marcha es un atrás. problema, no hay marcha atrás, Recordemos que es un está problema de completo imagen. sin el parche de día 1, que es lo que dicen, bueno, vamos a tener que ponernos a trabajar en eso lo más que podamos. Creo que fue un error. Se van a arrepentir de haber dicho que estaba terminado el juego porque no tiene el margen de maniobra. Es imposible a nivel de imagen tirarse para atrás. Prometió un rendimiento gráfico, digamos, inaudito. Ese primer tráiler fue descomunal. Sí. Pero en 2018 hubo algunos lanzamientos que sin que nos diéramos cuenta nos acostumbraron a un nivel muy alto. Salió Red Dead Redemption, salió Forza Horizon 4, salió el tapado Assassin's Creed Odyssey, que me está gustando menos que Origins, pero se ve increíble. Y creo que nos empezamos a acostumbrar a ese tipo de juegos muy grandes de mundo abierto, con muy buen rendimiento gráfico, en 4K, con colores excelentes. Y justamente esto no lo está cumpliendo. Y todavía un juego vende por los ojos, ¿no? Y mira, Creo que hay algo que anunciaron o que tuitearon la semana pasada, uno de los desarrolladores de Anthem, que dijeron que, bueno, el juego no iba a ir a 60 cuadros y que iba a ir a 30 en consolas y que estaban priorizando la parte gráfica, porque se supone que era lo que iba a vender, ¿no? Y eso lo dijeron la semana pasada. Y con lo que me dices ahora, pues no sé qué pensar. es complicado. Yo repito, creo que Sí. está compitiendo contra juegos que tienen una jugabilidad muy aceitada, ¿no? Insisto, Sí, Warframe es un juego bastante. gratuito, es subestimado por ser gratuito, pero tiene un sistema de melee muy complejo, por ejemplo, Warframe. Vos en Warframe sos un ninja espacial con una katana que corta la mitad de sus enemigos, el personaje reacciona de una manera impecable. Destiny ni hablar, Destiny tiene toda la experiencia de Banshee en movimiento y en combate, que es, bueno, no hace falta que hablemos Ujú. de lo bien que se siente jugar un juego de Banshee, y salir con algo que estaba medio crudo en jugabilidad y en gráficos contra eso, veremos. Las perspectivas son mucho peores de lo que parecían hace 2 Y años. Anthem está en la situación... Puede ser el primer gran fracaso del año, o digamos, Anthem es como, creo que lo había dicho en el primer podcast o en el segundo, Anthem está destinado a hacer un buen juego o a hacer una mierda. O sea, no va a haber un punto medio. Va a ser uno de los dos extremos. Sí. Sí, no va a dejar indiferente a la gente. Veremos qué pasa. En 20 y pico de días tendremos una primera respuesta. Yo espero que salga bien. Al menos eso espero yo. Sí, yo también, por supuesto, más cuando hay una empresa tan querida y tan legendaria involucrada, ¿no? Que tiene mucho que perder. Que no solo es la bala de plata para BioWare, sino para Electronic Arts, como decíamos, que viene en caída. Veremos, es muy importante lo que pase con... Para la industria diría que es importante lo que pase con Anthem. Sí. Mientras tanto ya le estamos dando un fin al podcast, así que bueno, veremos cómo sigue el tema de Anthem y la semana que viene, entre todo creo que nos podemos enfocar más en noticias porque próximo sábado ya estaríamos en febrero, ya estamos en... Vamos a saber los nuevos Game with Gold, lo de Game Pass. Veremos qué nos prepara esta semana, básicamente con el lanzamiento de Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts, ya me sale para el otro la pronunciación. Que es el lanzamiento que Square Enix hace cuánto lo anunció ya. Ya pasaron casi 6 años básicamente de que lo anunció, 5 años y medio. Voy a decir algo que me va a dejar como un periodista deportivo. Tengo datos de los próximos Game with Gold, pero no los puedo decir. Pero tengo datos. Bueno, ya los comentaremos en el siguiente podcast. Bueno, fue un gusto volver a hacer la grabación del podcast con ustedes y esperemos que nuestros seguidores lo hayan disfrutado también. Recuerden que pueden seguir a Colectiva Xbox en sus diferentes redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y bueno, YouTube sigue en crecimiento, así que ya estaremos dentro de poco con eso a toda marcha. Bueno, un gusto, gracias por la invitación, fue un placer participar y hablar de estos temas. Gracias Luis, gracias Gabox. Buenas noches, Buenas noches a todos también. Nos veremos la próxima. hasta la próxima. Agus. Adiós.